Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero en esta mañana hablarles acerca de la Biblia. Hermanos, quiero decirles antes 4 cosas antes de hablarles acerca de la Biblia. El Señor Jesucristo, después que encarcelaron a Juan el Bautista, él dijo a la gente que le escuchaba: ¿A qué saliste a ver allá en el desierto? ¿A una caña cascada? ¿A una persona bien vestida? Y él dijo: no, saliste a ver a una persona pues importante. Pero he aquí, él dijo que él era más importante que Juan el Bautista. Amén. Y tal vez muchos no les gustó esa declaración y bueno, quién sabe cuántas cosas habrían pensado. Pero él así lo declaró, dijo que él era más importante que Juan el Bautista. También, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, amén, gloria a Dios, Nicodemo no era un gentil, era un judío. Pero sin embargo el Señor le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Y también el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? No nada más a los apóstoles, sino a todos los que estaban en ese momento ahí con él. Les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. Y hermanos, no únicamente porque les había hablado de la palabra, sino porque ellos habían recibido esa palabra. Por eso estaban limpios. Y así es que pues quien oye la palabra del Señor y la recibe, pues el Señor lo limpia, el Señor lo hace una nueva persona. Amén. Así es que yo quiero que una vez más repetirles y que ustedes tomen en cuenta que el Señor Jesucristo es mayor que cualquier personaje en este mundo. Amén. También, ahora ya hablando de las Escrituras, también, hermanos, debemos de saber que el libro más importante es las Sagradas Escrituras, es la Biblia, es ese libro. A ver, levanten sus Biblias. Levanten sus Biblias. Esta es el libro más importante, hermanos, que existe. Y entonces, así como respetamos al Señor Jesucristo, debemos de respetar las Sagradas Escrituras. Debemos de honrar esta palabra, hermanos, porque la Biblia contiene la palabra de Dios y esa palabra es una palabra viva. Amén. Una palabra que transforma, una palabra que sana, una palabra que cambia a las personas. Así es que nosotros como creyentes no menospreciemos las Escrituras, hermanos. No dejemos que la Biblia en nuestra casa ande rodando, ande destruida por ahí, aunque sea de una Biblia sencilla, no cara, pero no menospreciemos la palabra de Dios. Amén. Debemos, hermanos, de nosotros pues poner ese ejemplo, demostrar que así como decimos que amamos al Señor Jesús, que ahora que lo tenemos en nuestro corazón, lo respetamos, también aprendamos a respetar su palabra. Amén. Y bien, pues en esta mañana, hermanos, yo quiero que sepamos que el mes de agosto es el mes de la Biblia. Amén. Y yo quiero darles una información lo más completa que yo pueda, porque no tenemos por qué ocultar nada, hermanos. Qué importante, qué bueno es que toda la humanidad tenga una Biblia en su casa, la lea y comience a interesarse y a saber qué es la palabra de Dios y saber que a través de ella van a encontrar
las promesas de Dios. La promesa de una vida nueva, la promesa de una vida eterna, la promesa de reinar o de vivir en el reino de Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué más puede pedir el ser humano? Entonces, hermanos, yo quiero decirles que para nosotros, los protestantes, el mes de agosto es el mes de la Biblia y pero antes yo quiero decirles que para la Iglesia Católica, para la religión católica, el mes de la Biblia es el mes de septiembre, ¿verdad? No estamos pues en un pleito, en una situación de inconformidad, no, pues si ellos tomaron el mes de septiembre para que sea el mes de la Biblia, pues qué bueno que tengan también definido un mes. Y quiero darles una pequeña información sobre esto. Dice que septiembre es considerado el mes de la Biblia por los católicos. La Biblia es una palabra griega que significa libros. Debido a que el 30 de ese mes es el día de San Jerónimo. ¿Cuántos saben que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo? Tal vez yo, porque mi papá se llamó Jerónimo y cumplía años el 30 de septiembre. Pero hermanos, todos nosotros lo sabemos, porque somos mexicanos, porque estamos enterados de muchas cosas que se llevan a cabo en nuestro país, ¿o no? Conocemos, aunque ya no creamos en algunas cosas, aunque pensemos ya diferente, pero ese conocimiento lo tenemos. Entonces dice aquí que San Jerónimo es el que tiene el nombre o significa nombre sagrado, y que de acuerdo a la historia, fíjense bien, fue un hombre que consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras, y fue quien estudió y realizó la traducción de la Biblia al latín, de la lengua primitiva, de la lengua en que estaba. Él la tradujo, hermanos, en latín. Pues qué bueno, ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído a San Jerónimo, sus escritos o alguna información. Hermanos, todos nosotros hablamos de los grandes creyentes en Dios. Primero de los creyentes, como pues no podemos decir que Adán fue un creyente, puesto que Adán, nuestro padre Adán, fue un hombre hecho por Dios. Él no creyó, él lo hizo Dios, e hizo a Eva, y tenían una comunión con Dios. Él lo vio, él tuvo, hermanos, esa comunión con Dios. Pero al pasar el tiempo, hablemos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, pues ellos creyeron en Dios. Y así sucesivamente con los demás profetas, con Isaías, con Elías, con Ezequiel, con Jeremías, con Daniel, con todos ya eran creyentes en Dios, porque de alguna manera le conocieron, tuvieron ese contacto con Dios y creyeron en Él, aunque no todos lo vieron. Y hermanos, después cuando el Señor Jesucristo vino, pues ya fuimos cristianos, ¿verdad? Porque antes del Señor Jesús no nos podemos llamar, o no podemos llamar a esos creyentes que ya eran cristianos, porque no había venido el Señor Jesús, ¿sí? Entonces son creyentes, son cristianos después del Señor Jesús, y creyentes todos aquellos que crean en Dios. Amén. Así es que este hombre dedicado a leer las Escrituras,
a la traducción y hacerlo al latín, porque después se tradujo la Biblia a otras lenguas, ¿verdad? Pero pues de acuerdo a la información, la primera lengua en que se tradujo después del original, pues fue al latín, y de ahí pues a todas las lenguas que existen, puedo yo decir, hermanos, fue escrita la Biblia. Ahora, hermanos, todos nosotros usamos también, tomamos en cuenta, los conocemos en cierta manera por sus escritos, como Pablo, como Pedro, como los demás escritores de la Biblia, u otros creyentes. No es malo, hermanos, no es malo que nosotros también, pues en cierta forma, reconozcamos este trabajo que hizo San Jerónimo, ¿verdad? Y así muchos otros cristianos. Bien, entonces, hermanos, como yo les decía, el mes de septiembre es el mes de la Biblia para la Iglesia Católica, para la religión católica. Todos nosotros sabemos, hermanos, que Dios nada más tiene una iglesia, pero con que hablemos de iglesia o de iglesias, no quiere decir que no entendemos ese término, esa razón por la cual hablamos y decimos, pues la iglesia evangélica, la iglesia católica, y así con otros grupos que también se llamen iglesia. No hay problema, pero sabemos que Dios tiene una iglesia. Amén. ¿Y qué más quisiera Dios? Ya lo dio todo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que todos estuviéramos en una misma iglesia. Pero tal vez muchos piensan, Satanás no existe, no es verdad, yo puedo vencer a Satanás, y no nos damos cuenta que la causa, la persona responsable de esa, pues, de esa falta de unidad, de esa situación de caos, es Satanás. ¿Sí? Y él engaña a todo mundo, y seguramente nos ha engañado a nosotros. En algún momento nos ha engañado en algo, porque él es un personaje que Dios lo hizo con cierto poder, con mucho poder, con hermanos, con algo pues muy especial. Así es que hermanos, pues esa es la razón, ¿verdad?, por la cual andamos así como muchos desubicados. Bien, ahora yo les decía que para la iglesia protestante, ¿sí?, pues el día de la Biblia es el mes de la Biblia es el mes de agosto. Para la Sociedad Bíblica, la que edita las Biblias que nosotros usamos, y bueno, yo no tengo problemas con ninguna Biblia, no importa que sea dada por algún otro grupo, siempre y cuando diga Santa Biblia, hermanos, se respeta los manuscritos para que todas las Biblias tengan la misma información, con a veces otro lenguaje, algo diferente, pero hermanos, al final es la Biblia. Amén. Entonces, para la iglesia protestante, la Biblia, el mes de la Biblia es el mes de agosto. Y que, hermanos, pues es el mes donde se dedica al estudio de la Biblia, a la reflexión de la Biblia, porque como yo les decía, conocer más de la Biblia es importante. ¿Por qué? Porque si ya nosotros somos
creyentes, tenemos lo que yo les dije hace un momento, que lo que el Señor dijo, ya ustedes están limpios por la palabra de Dios, pues a veces tenemos que conocer una información diferente, ¿no? A que yo les esté hablando de cómo pueden ser salvos, o hablando de algunas cosas que tenemos que practicar como creyentes. Y hermanos, también el diccionario interpreta la Biblia, dice que la Biblia es una recopilación de todos, de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros. Como ustedes saben, estaban separados el libro de los profetas, el libro de Moisés, y estaban separados, pero con el tiempo pues los fueron uniendo. También, hermanos, la Biblia pues es una palabra masculina o femenina. Pues es femenina, ¿no? La Biblia es una palabra femenina. No hay ningún problema, hermanos. No podemos ni discutir ni decir que no está bien. Esa es la palabra de acuerdo a nuestro lenguaje. Tenemos que aceptarlo, tenemos que ser personas con esa capacidad de poder permanecer firmes, no importa la situación en que en algún momento se presente en la vida de una persona, o de todas las cosas que suceden en este mundo. No porque usted lea otros libros va a tener miedo y va a decir, no la leo porque tengo miedo a que yo me desconvierta, o que yo ya no siga, que ya no crea yo igual, ¿no? O que me vayan a confundir. Hermanos y hermanas, tenemos que tener esa capacidad de firmeza por un lado, y por otra, tenemos que alimentarnos de las Sagradas Escrituras. Tenemos que leerla, tenemos que verla. No sé si ya ahí está la primer Biblia que se editó, hermanos, y que pues está ya en una biblioteca pública en Nueva York. Tenemos que verla con nuestros ojos, tenemos que escucharla con nuestros oídos. Amén. Por ejemplo, hermanos, pues a veces decimos, no, pues que use el bastón el anciano, ¿no? Porque ya es anciano, él debe de usar el bastón. Pero a lo mejor en algún momento una persona joven puede usar el bastón para apoyarse, para probar que se siente usar un bastón, ¿verdad? Tomarlo como algo natural. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una escritura que se le llama braille, que es para los que no ven, ¿verdad? Y ellos con los dedos van leyendo, van buscando. ¿Y o habrá una persona que no sea ciega y que sepa leer en braille? Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, ¿verdad? Entonces, pues a veces necesitamos, hermanos, aprender algo mejor. Pero lamentablemente, hermanos, a veces más en nuestro tiempo, tal vez en el tiempo pasado, la gente se entretenía desde que amanecía hasta que entraba la noche trabajando, haciendo su trabajo, sus hijos ayudándoles, ahí con ellos, participando de ese trabajo, y no le daban tiempo a Dios. Y resulta, probablemente en nuestro tiempo ya no es el trabajo, ya son otras cosas, y dentro de ellas está la televisión, el celular, los juegos, y hermanos, y tampoco el hombre tiene tiempo para Dios, porque se pasa 2, 3 horas o todo el tiempo en el celular. Lamentablemente, hermanos, cuando pudiéramos estar aprendiendo tal vez
un lenguaje diferente al hablado, en braille, en señas, pero no lo hacemos. ¿Y quién va a tomar el consejo y va a decir, bueno, pues yo creo que tengo que comenzar? A lo mejor dicen, bueno, pues ni caso nos hacen, ¿no? Saliendo de aquí ya se olvidó de los consejos y cada quien sigue su vida, sigue su ritmo de vida. Y hermanos, pues ni siquiera nos preocupamos por decir, bueno, pues tengo que aprender el inglés, el francés, ¿verdad? El alemán o alguna otra lengua, o el italiano, o el griego, o el hebreo. No, hermanos, a veces hablamos de otros y decimos qué conformista, ¿verdad? Y a lo mejor también nosotros somos otro grupo de conformistas, que nos conformamos con lo que hemos aprendido y hasta ahí. Cuando Dios nos ha dado una gran capacidad, hermanos. Las memorias se hablan de terabyte, de una gran cantidad de memoria que tienen los discos para almacenar una gran cantidad de información. Y jamás, hermanos, se van a igualar al cerebro humano. Dios nos ha dado una gran capacidad de almacenamiento que jamás se satura, hermanos. Hay tantas cosas que se hablan en la tecnología, ¿verdad? Que se comenzó a hablar de la electricidad, de la electrónica, de los elementos del electrón, del neutrón, del protón, y de cómo lo pueden estudiar y lo pueden, hermanos, utilizar. Y tal vez nosotros decimos, no, eso no es mentira. Pues no, hermanos, porque eso fue lo que hicieron para construir una bomba atómica y que destruyó a Hiroshima, Nagasaki. En la primera bomba 70,000 personas murieron, en la segunda 80,000, y aparte de los daños que causó a través de la radiación. Pero nosotros eso no lo entendemos. Decimos, ¿cómo es posible la separación de la energía y crear todo esto? Pues sí, pero existe, hermanos. Y hay personas que podemos decir, Dios le dio esa facultad, ese don para que lo pudieran estudiar y muchas otras cosas, hermanos. Y existen. Si hablamos del agua aquí en México o en Oaxaca, si fuéramos a Israel o ellos nos ayudaran y creáramos algún sistema como tienen ellos para crear agua, para formar agua del medio ambiente, tendríamos agua, hermanos. Pero a muchos, ¿qué les importa, no? Que nos muramos de lo que sea, de hambre, de sed, de las enfermedades. ¿Y todo por qué? Porque no buscamos a Dios, porque no conocemos a Dios para que Él nos guíe y seamos verdaderamente útiles y hagamos cosas buenas. Bien, pues a través de la Biblia nosotros podemos adquirir conocimiento, hermano, o conocimientos, podemos adquirir sabiduría, podemos tener los dones espirituales, los ministerios, hermanos, y poder servir a la humanidad, poder ser útiles, aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad? Pero bien, entonces yo les decía que Biblia es una palabra femenina. Esto lo dice el diccionario, y yo no, y nadie podemos decir, no, esto no es verdad, y esto es mentira, y ponernos en contra de las cosas que así son o que así están escritas. Entonces dice que la Biblia viene del griego, una palabra del griego, biblión, que significa libro, es decir, el libro por excelencia, hermanos. Gloria a Dios, el libro por excelencia. Qué importante es las Sagradas Escrituras y qué valor le damos, hermanos. Ojalá comencemos a valorarlo, a valorarla más
Ahora, cuando sabemos que esto es a nivel mundial, a nivel internacional, la Biblia es el libro por excelencia, no es cualquier libro, hermanos. Sepamos, pues, estimarlo, valorarla y cuidarla y, pues, almacenar en nuestro corazón, en nuestra memoria, el contenido bíblico. Bien, hermanos, y todos sabemos pues que la Biblia, no les voy a hablar mucho, pero después, si Dios quiere, les seguiré hablando más de esa información tan importante, tan necesaria, hermanos, que es la Biblia, todo lo que se ha hablado de la Biblia o de las Escrituras desde un inicio, porque la Biblia es, hermanos, como cuando usted va a la escuela. Si fuéramos nada más al kinder, ¿qué tanto aprenderíamos? Y nos quedáramos ahí y ya no fuéramos, pues seguiríamos teniendo un gran porcentaje de ignorancia. Pero si vamos al kinder, gloria a Dios, vamos después ahorita muchos van primero a la guardería, al kinder, a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, ¿verdad? Y muchos se quedan hasta ahí, pero otros le siguen, hermanos. ¿Y qué resultado nos da cuando seguimos estudiando? Pues uno va adquiriendo más conocimiento, va aprendiendo uno más, va uno conociendo muchas cosas, hermanos. Y lo mismo pasa con la Biblia. Si nosotros no la estudiamos, si no la leemos, si no nos interesa, pues estamos ahí tal vez en ese primer nivel diciendo, no, pues sí, la Biblia es la palabra de Dios y conocer algo de la Biblia, pero no conocemos más si no nos interesamos en leerla. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues la Biblia es la Sagrada Escritura, es el libro por excelencia. Amén. Y comprende lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora quiero que veamos nada más, pues, 3 pasajes bíblicos. Hermanos, una vez más, yo les recuerdo de que les dije que el Señor Jesucristo es el gran personaje, ¿verdad? Él dijo, he aquí uno más grande todavía que Juan el Bautista, ¿no? Y él dijo que aún en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan el Bautista. Hace una semana, me parece un poco más, cuando les comenté de una revista, a ver si Lorena se acuerda, porque Lorena la trajo. Lorena, ¿te acuerdas? De una revista donde estaban los grandes personajes, todos los más importantes y los más importantes, llena la página de fotografías o pues de esas personas, y dentro de ellas estaba el Señor Jesucristo, pero no ocupaba el primer lugar. ¿No te acuerdas, Lorena? Tal vez no, porque ya hace muchos años. Era una revista y yo quise guardar la página, pero ya ve, a veces uno no se empeña y después perdí la revista. Pero el Señor Jesucristo no era el primer personaje, era uno que casi, no sé, era el séptimo antes del primero o algo por ahí, pero no era el primero. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo es el primero, hermanos. Amén. No hay otro personaje en la tierra, ni en el cielo, ni en cualquier otro lugar mayor que el Señor Jesucristo. Él es el hombre más importante. Él es la persona más importante. Amén. Y entonces, hermanos, pues sigue siendo para el mundo, y lo demostrará el Señor con hechos. No porque diga, no, para mí no es importante el Señor Jesucristo. Bueno, pues no es importante.
el Señor le va a demostrar a cualquier persona que Él es el más importante con hechos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere, humilla a cualquiera. El Señor Jesucristo lo doblega. El Señor Jesucristo no hay quien se le resista. Y con hechos les va a demostrar que Él es más importante. Así es que, hermanos, pues nosotros creemos, aceptamos el contenido bíblico y lo que el Señor Jesucristo dijo a través de las Escrituras. Gloria a Dios, hermanos. No tenemos por qué dudar ni por qué menospreciar el contenido bíblico. No es el Señor Jesucristo el motivo, la causa de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestra situación, para que nos desquitemos con Él o con la palabra. No, hermanos, Él no es el culpable. El culpable somos, o los culpables somos nosotros, que nos alejamos de Dios, que nos soltamos de la mano del Señor Jesucristo y nos vamos por allá pensando que podemos caminar sin Él, que podemos vivir sin Él, que podemos salir adelante sin Él. Y nos vamos al mundo, ¿verdad? O muchos se van al mundo a gozar, a disfrutar de las cosas del mundo, y después regresan todos golpeados, lastimados, moribundos y diciendo: perdóname, Señor, ¿verdad? Estaba equivocado. Así es que nosotros, hermanos, creemos, respetamos la palabra del Señor. Y vamos a Mateo capítulo 21. Y para tomarle un poco de sentido a este pasaje, vamos a leer a partir del versículo 40. Y hermanos, el Señor Jesucristo aquí estaba hablando la parábola del hombre que plantó una viña, ¿verdad? Pero hay algo aquí que es lo que yo quiero que consideremos, de que la Biblia es la palabra de Dios, o que la Biblia es la Escritura. Bien, entonces a partir del versículo 40, dijo el Señor Jesús, ya viniendo, hablando más antes, dice que cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dice que le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso le dijeron, hermanos, eso le contestaron al Señor Jesús cuando Él dijo: bueno, ¿qué pensaban ellos que el dueño de esa mies iba a hacer con aquellas personas que no cumplieron ese compromiso que ellos hicieron? Y ellos le dijeron esto que acabamos de leer. Entonces, en el versículo 42, el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, a esa gente que le escuchaba: nunca leíste en las Escrituras, amén. El Señor les dijo: nunca leíste en las Escrituras, hablando de la Biblia, hablando de este libro, hermanos, que este libro es verdadero, amén, gloria a Dios. Este libro contiene la verdad. Entonces Él les dijo: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
los estaba comparando, hermanos, como a esta persona que no cumplió con el compromiso que había hecho con el dueño de esta, pues, de esta tierra. Y se los estaba diciendo a ellos. Y estaba diciendo pues que también esa responsabilidad que se les había dado para que distribuyeran la palabra de Dios, para que dieran a conocer la palabra de Dios, pues se los iba a dar a otras personas, ¿sí? Entonces, hermanos, pues lo que vemos aquí es que la Biblia es un libro por excelencia. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es verídica. No podemos dudar, y quien dude no importa. No por eso Dios va a cambiar lo que Él ha dicho. Pero los que creemos en Dios tenemos que confiar en que la Biblia contiene la verdad. Amén. Que en ningún momento, hermanos, nos digan, no, pues esto está equivocado o esto no es así. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos cómo explicarlo, pero nosotros tenemos que seguir creyendo, amén, que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí es el Señor Jesucristo el que está diciendo, ¿no has leído las Escrituras? ¿No leíste que las Escrituras dicen que pues que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? ¿Que no lo han leído? Ahí está en las Escrituras. Amén. Eso les dijo Él. Y hermanos, también cuántas cosas hay en las Escrituras que nosotros no conocemos, que tampoco hemos leído. Por eso es importante leer, y hermanos, y saber que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que no podemos cambiarla por ningún otro libro, ¿sí? Bien, también ahora quiero que veamos otro pasaje allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Gloria a Dios. Del versículo 26 al 35 dice de esta manera. Dice aquí, ¿verdad? Que aquí está hablando de, pues, recientemente cuando pasaron todas las cosas del ministerio del Señor Jesucristo, de la crucifixión del Señor Jesús, de su muerte, de su resurrección. Y entonces dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que dice, el pasaje de la Escritura que leía era este. El pasaje de la Escritura. La Biblia le llamamos la Escritura. Es la palabra de Dios, hermanos. No es cualquier libro. Y se habla aún de esos manuscritos como el que leía
este eunuco que dice que leía el libro de Isaías era una escritura revelada por Dios y que era verdad. Lo que él estaba leyendo, este eunuco, no era una mentira, era una verdad, hermanos. Y él dijo, en el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno, cuando él le dijo, ¿y entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y hermanos, entonces dice aquí, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿cuál? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener esa certeza. La Biblia es la palabra de Dios. Y que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena hablar de las escrituras, leer las escrituras, o que la gente sepa que somos cristianos, cristianos que leen la Biblia, no cristianos que llevan el nombre nada más, ¿verdad? Sino cristianos que leen y que respetan el consejo divino. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos esta escritura, como todos sabemos, lo escribió Lucas, ¿verdad? Él escribió esto, pero dentro de ese contenido vemos a un ángel, hermanos, hablándole a Felipe para que vaya y se encuentre con esta persona. Y esta persona leía las escrituras. Así es que pues debemos de fortalecernos en las cosas de Dios, y vamos a lograr cosas mucho más grandes. Bien, vamos a leer este pasaje ahora de Hechos, de Romanos, hermanos, Romanos capítulo 1. ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo, ese joven, pues, que era un fariseo, que era, pues, que tenía firmeza, hermanos, que aunque estaba equivocado o hacía cosas que no debía, porque él pensaba que lo que hacía estaba bien, pero era un hombre con carácter, una persona con firmeza, que podía uno confiar en él, pero él perseguía a la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando el Señor lo encuentra? Cambia su vida, es transformado como cualquier persona que se encuentra con el Señor Jesucristo. Él lo transforma, hermanos, y cambia este joven o esta persona ya, Pablo, cambia su actitud, cambia su conducta. De un perseguidor de la iglesia se convierte en un predicador del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y él escribe, hermanos, él escribe aquí en el versículo 1 al versículo 7, vamos a leerlo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las santas escrituras.
Este libro que tenemos, hermanos, no es otro libro. No es un libro que pudiéramos decir un libro nuevo, un libro que apenas se escribió, que apenas se formó. No, este es el libro que siempre ha existido. Amén. No podemos decir, no, pues ya lo cambiaron, ya es otro libro, ya no es el mismo. No, hermanos. Las escrituras de hoy son las escrituras que siempre han existido. Y aquí Pablo en este versículo 2 lo reconoce, ¿verdad? Que dice que ya estaba prometido antes por sus profetas. Ya ustedes recuerdan a todos los profetas desde Abraham, porque Abraham fue declarado también un profeta de Dios. Y dice que por los profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Amén. ¿A quién le escribía Pablo aquí? A los romanos. Pero esa escritura es para todos, hermanos. No se acaba con los romanos. No es únicamente, no, pues es los romanos y esta palabra a mí no me alcanza. No, también nos alcanza para nosotros. Y en esta hora, hermanos, el apóstol también nos está diciendo que también nosotros, hermanos, recibimos de esta bendición, como dice aquí, entre los cuales estáis también vosotros. Estamos nosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También nosotros hemos sido, hermanos, llamados a ser santos. Amén. No esperemos hasta que nos muramos, ¿no? Y entonces sí, ya pues Santa María, todas las mujeres, sus nombres, que digan, no, pues ya es santa, o los varones. No, ya somos santos, santos vivos, santos que debemos de servir al Señor, que debemos de compartir su palabra. Bien, hermanos, pues todo esto está en las escrituras, está en este libro llamado la Biblia, y que, gloria a Dios, todos nosotros la tenemos, ¿verdad? Y que ha sido escrita en muchísimas lenguas. Amén. En varias versiones. Ya luego yo creo que ustedes ya saben de algunas, pero hablaremos para saber de todo lo que se habla de las escrituras, hermanos. Amén. Dios les bendiga, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Y bueno, sigamos adelante firmes y fieles al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, y te pedimos tu bendición, tu ayuda, tu dirección para nuestra vida, Señor, y que los años que nos queden de vida podamos hacerlo para la honra y tu gloria, sirviéndote, viviendo como tú nos mandas a través de las escrituras, comportándonos también, Señor, dignamente de ser tus hijos, poniendo en alto, Señor, tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial, y te pedimos también que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, energía para seguir leyendo tu palabra, seguir alimentándonos de ella, seguir aprendiendo cada día más de ella. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.